Yo quería hacer una reflexión previa a responder las dos preguntas, y es ¿qué es ser una revista indexada hoy en el país? ¿Y qué ha pasado en los últimos años frente a este tema? Hemos pasado en las últimas dos clasificaciones de más de 600 revistas a hoy tener 269 revistas, de las cuales 19 revistas las tiene la Universidad Nacional, después viene la Universidad Distrital que tiene 5, y después viene la mayoría de universidades, y solo me voy a referir a los Andes que tiene 2. Hoy las revistas indexadas son una especie de bien público académico para los que formamos parte de los comités editoriales o científicos. Es un esfuerzo muy grande. Yo trabajo con 2 revistas de la Universidad Distrital, la Facultad de Ingeniería y la Facultad Tecnológica. Pues digo trabajo en la percepción del siglo XXI, y es una actividad no remunerada. Que no. Entonces, y ese bien público, que además solo el 30% de los que publican son de la universidad que la financia. Entonces, hace poco hicimos un encuentro, hace un mes, sobre revistas indexadas con revistas mexicanas. Pues la reflexión es que ¿por qué los Andes, que acaba de recibir 1.4 billones de pesos, tiene 2 revistas, y la Distrital, que siempre anda problemas económicos, tiene 5? O sea, no voy a hablar de la Universidad Nacional, que nos acaban de decir ayer en el comité de investigación que no hay plata para investigación hoy en la sede de Bogotá, o sea, y no voy a hablar más de eso. Hasta ahí. Pero entonces, ese bien público que es importante, que todos nosotros los que trabajamos y vemos de la transición con Gabriel, que es contemporáneo mío, hemos hecho muchas cosas, decidimos hacer lo de posgrado, lo de maestrías y todo eso, y hemos construido varios programas. Ese bien público no tiene ninguna representación ni financiera, ni un esfuerzo ni siquiera de la misma universidad. O sea, son las facultades y los departamentos los que abordan eso, ¿cierto? Y ese bien público, que es clave, porque pues ahí está lo que nos enseñaban en pregrado hace 30, 40 años, de que aquel que no publique perecerá, es cada vez más complejo, ¿sí? Y nadie se ocupa de eso. O sea, todos esos cambios que hace Colciencia, yo fui director de fomento a la investigación de Colciencia, tienen que ver con disponibilidad de recursos, y para el año entrante es menos de 70.000 millones de pesos lo que Colciencias tiene para investigación, o sea, para proyectos de investigación. Entonces, en ese espacio, en ese desierto que hay, pues, para los grupos de investigación, para las publicaciones, etcétera, etcétera, en eso se inserta esa reflexión, y yo sí quería ponerla de presente, pues porque eso es lo concreto, ¿sí? Entonces, frente a la pregunta del conocimiento y su acumulación verídica, ahí surge toda esa construcción del imaginario de lo importante que es que la revista, que Actio esté indexada, y segundo, que tenga personas que quieran escribir, que es lo otro. O sea, porque eso es, uno abre la puerta y no necesariamente la gente entra aquí, ¿sí? Pero también es, y por eso acepté muy complacido, ustedes que son como el último paradigma, que es diseño, o sea, que todos nos miramos con una gran expectativa, pues ustedes sí tienen que empezar a mover esto. O sea, yo he coordinado 2 maestrías en la universidad, la de Ingeniería de Sistemas hace 20 años, y la de Comunicación, que terminé de coordinar hace 3 años. Y en ambos temas, el problema de cuál es el producto académico es complejo. En esa época el debate era si el software que se hacía se podía recibir o no. Y ahí a veces decíamos que sí, y a veces decíamos que no. En la maestría de Comunicación decíamos que no, y nos fuimos de la mano de la maestría en Artes Vivas, que decía que un producto creativo era un producto profesional, y que así se hiciera tenía que haber un documento escrito con las formalidades de eso. Y
hace 2 o 3 días volvió a surgir estamos ahora avanzando en el doctorado en comunicación e imagen y vuelve a surgir Armando. y esta semana he sido evaluador de tesis de las maestrías y uno siempre se pregunta lo mismo, o sea, ¿qué es lo que debemos recibir? O sea, y esto, como los institutos de investigación interdisciplinarios, pues la universidad dice sí somos interdisciplinarios, sí somos transdisciplinarios, pero sus respuestas administrativas son disciplinarias. Y quizás el reto que tiene la maestría en diseño y el doctorado de construcción en diseño es volver eso una realidad. O sea, no con que, como nos decían en comunicación, que una columna premiada sea la tesis de una maestría de investigación o que un programa de radio o de televisión. Tenemos que ir hacia unos productos intermedios, y esta revista, que además tiene que ser como el periódico de Harry Potter, donde ustedes sí lo han visto, que la gente se mueve, que hay un diálogo, que todos los días cambia. O sea, yo me sueño, y por eso soy profesor de ingeniería de sistemas, de esas cosas. Nosotros tenemos el edificio de ciencia y tecnología donde tenemos tableros digitales que nunca funcionaron. Yo decía, no, pues seguramente uno va a despichar y todo el mundo le llega el correo, pero en la sede de Arauca sí logramos montar ese tipo de cosas. Entonces hay unos diálogos y unos miedos que tenemos, y que ya los más viejos, con todo respeto de Gabriel, que es contemporáneo, no logramos superar. Nosotros somos... Sí, no fue. Muy bien. Esta pregunta que es el abrebocas y que de pronto pues genera tensión, se complementa con la contrapregunta. O por el contrario, no es una preocupación esto de la indexación, pues estamos sazonados más por la creatividad, la idea de la expresión, la perspectiva. Yo sí quisiera, digamos, indagar un poco más, porque la transformación que yo he vivido en paralelo de estar acompañando este proceso, pues tuvimos por mucho tiempo, no sé cuántos años, si me corriges, Germán, duró la revista Acto. Yo creo que la revista Acto... unos 20 años. Entonces, digamos que uno diría, después de 20 años, habría que ver las consecuencias de esa publicación, y fueron bastante limitadas, o sea, me atrevo un a priori, pero no se tiene entonces, pareciera, existe el imaginario de que, pues, una visión más flexible, como lo plantearon Augusto, Karen y Gabriel, de una revista que sea más deleitable en todos esos aspectos de leerse, verse, oírse, pudiera llegarnos más, ¿no? Pero también me sigue preocupando la idea original que retomo de William, cómo ser validados y cómo ser reconocidos en nuestros campos. No sé si Augusto o Gabriel. Pues yo creo que indudablemente en los últimos años hemos visto y de alguna manera hemos sufrido también un cambio vertiginoso en las maneras en que se produce, en que circula y en que se consume el conocimiento. Y eso, digamos, ahí es donde está operando, digamos, como el papel fundamental también como de las tecnologías, y también donde las formas de producir, circular y consumir conocimiento hace que se repiensen los límites disciplinarios. Esto es como, pues, fundamental, porque el diseño y la manera en que se enseñó el diseño hace 20 años, 15 años o 10 años, que realmente es un tiempo muy corto si se compara con la historia de la humanidad, ha cambiado drásticamente. O sea, los paradigmas son otros. El hecho de que haya una especie de democratización del diseño,
lo que Mancini llama pues el diseño profano, que está como en manos de todo el mundo, ¿cierto? Hace que las mismas disciplinas tengan que repensar, redefinir sus límites, y de alguna manera podríamos verlo desde una perspectiva conservadora, si se quisiera, que fundar una revista también es como una manera de legitimar ese campo de acción del diseño profesional contrapuesto con el diseño profano que se hace y circula en redes y tiene como otros lugares pues como de acción. Entonces, digamos, en ese sentido, pensar en una revista también es redefinir constantemente como hacia dónde va, qué sintonías, qué dinámicas, qué públicos hay que empezar a captar y cómo llegarle a ese público en una sociedad sobrecargada de información. Esto es determinante porque es evidente que hoy todo el mundo dispone de información, pero no piensa a través de conceptos. Y eso es transversal, o sea, esto realmente genera una polémica pues como muy fuerte, porque básicamente es como si pensar una revista indexada no solamente es pensar como en unos avales de calidad y en unas instancias que conquistar, sino también identificar unos posibles lectores, fortalecer unas redes de pares académicos, incursionar pues como en lugares geográficamente que están muy distantes y de alguna manera visibilizar una cantidad de conocimientos y de prácticas que se dan dentro de la academia, pero que no pueden desconocer esa profanidad pues como del mundo de hoy. Cuando vos citas el caso de Harry Potter, es así, y probablemente en 5 años lo que hoy estamos pensando alrededor de lo que es el escenario de circulación sea otro, precisamente por la aceleración vertiginosa a la que estamos enfrentando. Creo que un poco podría ser. Bien, gracias. Bueno, yo quisiera mencionar algo al respecto y, bueno, siendo honesto, por supuesto. Digamos que en estos últimos meses, un año largo ya, cada vez que me enfrento con ciertos problemas, como que siempre voy llegando a las mismas, como a la misma matriz de cuestiones o de situaciones. Y me enfrento un poco no sé si esto puede sonar un poco extraño, además se puede salir un poco de lo que estamos pretendiendo aquí discutir, pero a ver, por un lado yo comprendo bien que el problema del acto de publicar es necesario, es importante, no necesariamente como un acto de legitimación de disciplinas o cosas de ese estilo, que me parece que eso ya hoy por hoy es anacrónico, como me parece se respira un poco en lo que se ha mencionado, incluso en el espíritu mismo de la propuesta de la revista. No tanto por legitimar, insisto, los digamos, bordes disciplinares, sino más bien por el compromiso un poco vocacional con la idea de explicar el mundo de formas cada vez más complejas, quién sabe. Y desde ese punto de vista es muy importante la idea de estar en constante producción y sobre todo en constante publicación. Eso permite que haya un ciclo, que además intermediado por la crítica permite que la cosa adquiera un ritmo y una complejidad importante. De todas maneras, y William creo que lo dijo muy bien cuando empezó, pues por lo menos me parece a mí, cuando empezó a exponer, eso responde al modelo. Y ahí es donde yo me enfrento, eso es a lo que me refería al principio, como que digo, claro, el modelito, y el modelo es el que viene, digamos, perforando todas las prácticas y todos los intereses de nuestra cotidianidad, digamos.
puede sonar un poco burdo lo que voy a decir, pero este filósofo coreano Han habla, que seguramente la mayoría ya lo conoce, habla de la pornografía del dato como una de las características de lo que Walter Mignot lo llama, creo a su manera, los resultados de esta matriz productora de diferencias, que además lo llevan hasta el propio descubrimiento del Atlántico como mecanismo de intercambio de mercancías. Bueno, le meten todas esas regresiones secuenciales permanentes. Pero bueno, más allá de eso, la respuesta al modelo es la que nos atrapa, digamos, en las lógicas de las que efectivamente creo que no nos podemos liberar. A mí me parece que el espíritu de la publicación es un espíritu loable, libre, precisamente del acto de publicar, el acto de criticar, el acto de ser criticado, el acto de construir y construir, pero cada vez más detonados o invadidos incluso, de forma cada vez más groseras por las necesidades de cumplir con indicadores y por cumplir con números y cosas de ese estilo. El espíritu mismo puede desvanecerse, como creo que ha sido el punto en varias prácticas académicas, artísticas, intelectuales, etc. Claro, el principio de realidad es que en eso es en lo que estamos y con eso es con lo que hay que trabajar, pero no sé hasta qué punto puede ser pertinente recordar siempre que estamos tributando a un modelo del que difícilmente nos podemos escapar en el trabajo. Muy bien, muchas gracias. Gabriel. Bueno, tratando de responder muy concretamente a la pregunta de si es importante para nuestros campos la acumulación verídica y replicable del conocimiento, yo diría que no. No en el campo del cine, por lo menos. Porque el mundo del cine no entra en las revistas indexadas, no se publica en revistas indexadas, no interesan las revistas indexadas, digamos de esa manera. En la medida en que la revista indexada es un pensamiento científico, donde un grupo de científicos quiere validar entre la propia comunidad científica una serie de conocimientos, que previamente ha pasado por evaluadores, publique esta investigación, este artículo, tiene suficiente material probatorio para que pueda ser lanzado ya al debate entre especialistas. En el caso de las artes en general, pero concretamente el cine, no existe esa medida. ¿Por qué? Porque no existe una comunidad de académicos que validan o no validan conocimientos, sino existe una comunidad de realizadores y existe una comunidad de críticos. Y normalmente los realizadores producen materiales artísticos y los críticos pues tienen un discurso sobre ese material, pero los críticos no hacen un trabajo propiamente de indexación, ¿no? Lo que existía era una serie de revistas de crítica de cine, columnas de crítica que era mucho más opinión, más que un análisis sistemático como hacen los colegas de Trama y Fondo, ¿no? Tratan de volver el asunto mucho más científico. En esa medida todavía hay una serie de esquizofrenia entre creadores y científicos. Y muchas veces los creadores, o creadores y críticos, los creadores dicen, la crítica no nos funciona para nada, no sirve para nada porque la crítica no nos permite hacer creación. Pero de alguna manera la crítica hace avanzar. Y hubo modelos de revistas como Cahiers du Cinéma, bueno, trató de replicarse luego el modelo en Cahiers du Cinéma, donde se dedicaban a hacer crítica de las películas que hacían, que se proyectaban, y les dijeron en algún momento, ustedes no sirven sino para criticar, pero una cosa es criticar y otra cosa es hacer. Y ellos se pasaron al otro lado, pues estaban en Cahiers du Cinéma Godard, Chabrol, Truffaut, se pasaron al otro lado y dijeron, un momentico, que no podemos hacer, vamos a hacer. Y de alguna manera se crea la nueva ola francesa. Y creo que el espíritu de las nuevas formas de publicación es agrupar creadores que de alguna manera reaccionen, haya una reacción. Cada día hay más reacciones, ¿no? Cada día hay más movimientos nuevos, cada día se produce de múltiples maneras y hay un exceso, y entonces la unión de co-creación, ya tal como lo decía Luis Fernando en su charla esta tarde, pues genera otras lógicas, de pronto no con el mismo sentido de indexación, ¿no? De verificación y de que haya una comunidad que valide o no valide el conocimiento,
como lo hacen las ciencias, que yo creo que también es necesario que aunque hay en este momento reacciones también contra la propia manera de funcionar de la ciencia, sí, sino de alguna manera la posibilidad de que exista la revista, en este caso, este tipo de revista será un espacio de encuentro, de co-creación, de reflexión conjunta y no solamente de validación de conocimientos. Entonces, en ese caso, creo que nunca hemos entrado a ese esquema y creo que no entraremos. Yo escribo, con esto termino, yo he escrito algunos artículos, yo escribo para revistas indexadas. Cada día me apetece menos porque no se leen, porque los leen 2 o 3. Una vez escribí un artículo y voy a decir la gran cantidad de barbaridades. Cito y cito mal, y cito cosas que son completamente contrarias. Y dije, van a matarme. Primero, no van a publicar lo que yo voy a... Y los que van a leer van a matarme. No pasó nada. Me tocó escribir, no me lo publicaron, por supuesto. Yo escribí un artículo con seudónimo criticando ese artículo diciendo, ese tipo está perdido, mire lo que está diciendo, porque todo lo que está diciendo estaba mal. Tampoco me lo hicieron criticar. De manera que ahí digo, ¿de qué nos sirve las revistas indexadas? Puntual. Muy bien. Bueno, sí. Bien, perfecto, porque esa era la intención de este conversatorio, crear un poco este debate.